¿Hasta dónde puede llegar el amor de una madre? Durante 5 años, Carmen aguantó en silencio, convirtiéndose en la sirvienta invisible de su propia casa. Pero cuando su nuera anunció que 25 parientes vendrían para Navidad, esperando que ella lo hiciera todo, la gota colmó el vaso. Su respuesta no fue un grito, sino una calma helada, perfecto, seguido de la noticia de que se iba de vacaciones, convirtiendo la fiesta soñada en una pesadilla logística para la joven pareja. Cuando tu amor incondicional es tratado como una obligación, ¿te atreverías a convertir tu silencio en la lección más dura de sus vidas? Mi nombre es Carmen. Este año he cumplido 67. Creía que con ver a mi hijo crecer, con verle convertido en un hombre de bien, mi trabajo en esta vida ya estaba hecho. Que no me quedaba nada por lamentar. Pero entonces llegó un día, uno de esos días grises de diciembre en los que el mar Cantábrico parece tragarse el cielo, en el que entendí que hay cosas, ciertas cosas, que por mucho que des, no siempre te serán devueltas. Vivo en Puerto Vela. Una pequeña villa marinera aquí, en Asturias. Mi casa no es grande. Tiene 2 plantas, paredes encaladas y las contraventanas de madera pintadas de un azul que ya ha empezado a descascarillarse por el salitre. La construyó mi marido, Manuel, con sus propias manos, viga a viga. Él ya no está. Se fue hace 10 años, pero su presencia sigue aquí. En el crujido de la escalera de castaño. En el olor a café recién hecho por las mañanas. En la forma en que la luz del atardecer entra por la ventana de la cocina. Esta casa es mi refugio. Mi memoria. Mi fortaleza. O al menos, lo era. Todo empezó un martes. Recuerdo que estaba en la cocina, preparando la masa para unas quesadillas. Las favoritas de Mateo, mi hijo. Afuera, el viento soplaba con fuerza, pero dentro olía a anís y a hogar. Estaba tranquila. En paz. Entonces la oí llegar. No necesitaba verla. Conocía el sonido. El repiqueteo seco y decidido de sus tacones sobre mis baldosas de cerámica. Un sonido afilado, impaciente. Un sonido que no pertenecía a mi casa. Valeria entró en la cocina sin llamar. Nunca llamaba. Llevaba uno de sus vestidos caros, de un rojo tan intenso que parecía herir la vista, y esa sonrisa que nunca le llegaba a los ojos. Se apoyó en el marco de la puerta, cruzada de brazos. Carmen, dijo, y su voz tenía ese tono condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor al dirigirme la palabra. Tengo noticias maravillosas. No dije nada. Seguí amasando, sintiendo la textura suave y tibia bajo mis manos. Era una técnica que había aprendido en los últimos 5 años. El silencio. Mi silencio era mi único escudo. Toda mi familia vendrá a pasar la Navidad aquí, continuó, y vi un brillo de malicia en sus ojos. Será una Navidad perfecta. Son solo 25 personas. Solo. 25 personas. La palabra resonó en el silencio de mi cocina. 25. Como si fuera una cifra sin importancia. Como si yo no fuera una mujer de 67 años, sino una máquina de cocinar y limpiar. Vi cómo se acomodaba en una de mis sillas, la silla donde solía sentarse Manuel, y cruzaba las piernas. Ya hablé con todos. Empezó a enumerar, como si leyera una lista de la compra. Mi tío Ricardo, el de Madrid. Mi prima Beatriz, la de Bilbao. Mis cuñados, mis sobrinos, todos están encantados de venir a tu casa. Dicen que es tan auténtica. Esperó mi reacción. La de siempre. El suspiro cansado, el asentimiento resignado. ¿Y qué queréis que prepare, hija? Esperaba que yo me convirtiera, una vez más, en la empleada invisible de mi propio hogar.
Por supuesto, tú te encargarás de todo, ¿verdad? Dijo, como si fuera la conclusión más lógica del mundo. La cena de Nochebuena, la comida de Navidad. Necesitaremos al menos 3 corderos. ¿Y ese postre de chocolate que haces? Ah, y tendrás que decorar la casa. Quiero que esté perfecta para las fotos de Instagram. Sus palabras ya no me dolían como antes. Ya no eran bofetadas. Eran simplemente ruido. Un ruido hueco y sin sentido. Recordé todas las cenas que había preparado para sus amigos mientras ella se llevaba el mérito. Todas las fiestas que había limpiado mientras ella dormía hasta el mediodía. Todas las veces que me había sentido una extraña bajo mi propio techo. Levanté la vista de la masa. La miré directamente a los ojos. Y por primera vez en 5 años, la calma que sentí no era resignación. Era poder. Perfecto, dije. Mi voz sonó firme. Tranquila. Incluso a mí me sorprendió. Vi cómo su sonrisa empezaba a desvanecerse, confundida. Esperaba pánico, no aceptación. Será una Navidad perfecta para ustedes, continué, secándome las manos lentamente en el delantal. Porque yo no estaré aquí. El silencio que siguió fue absoluto. Profundo. Solo se oía el silbido del viento fuera. Valeria parpadeó varias veces, como si no hubiera oído bien. Abrió la boca, pero no salieron palabras. El repiqueteo de sus tacones, que había mantenido un ritmo nervioso, se detuvo de golpe. ¿Cómo que no estarás aquí? Logró articular finalmente. Su voz, por primera vez, temblaba. Me quité el delantal. Lo doblé con cuidado y lo dejé sobre la encimera. Exactamente lo que has oído, respondí, mirándola con la misma calma. Me voy de vacaciones. Ustedes cocinan. Ustedes limpian. Yo no soy vuestra empleada. Vi cómo el color desaparecía por completo de su rostro. Quedó pálida, casi translúcida. Sus manos, que sostenían un teléfono móvil carísimo, empezaron a temblar. Por primera vez en 5 largos años, Valeria no sabía qué decir. Se quedó allí, de pie, en medio de mi cocina. Su vestido rojo chillón desentonaba terriblemente con la calidez de la madera y la cerámica. Parecía una amapola venenosa en un campo de trigo. Ella palideció. Como si hubiera visto un fantasma. Pero lo que ella no sabía era que la verdadera sorpresa apenas comenzaba. La sorpresa que llevaba meses planeando en silencio. No sabía que mi silencio, durante todos estos años, no había sido sumisión. Había sido observación. Y yo ya había visto suficiente. Me quedé sola en la cocina. El eco de mis propias palabras, me voy de vacaciones, todavía flotaba en el aire, denso como la niebla de la mañana en el puerto. Valeria se había ido sin decir nada más, con el sonido de sus tacones ahora apresurado, casi una huida. Me senté en la silla que ella acababa de dejar vacía. La silla de Manuel. Y mi mente, como un barco a la deriva, retrocedió en el tiempo. 5 años. Todo había comenzado hace 5 años, con una explosión de arroz y pétalos de rosa a la salida de la iglesia. Recuerdo el día de la boda de Mateo. El sol de junio brillaba con una fuerza inusual para ser Asturias. Mi hijo, mi Mateo, estaba radiante con su traje. Y a su lado, Valeria. Parecía una princesa de cuento con su vestido blanco. Cuando me abrazó, olía a perfume caro y a promesas. Le di la bienvenida a la familia con el corazón abierto. Pensé que había ganado una hija. ¡Qué ilusa! Las primeras grietas no tardaron en aparecer. No fueron terremotos.
Fueron temblores tan pequeños, tan sutiles, que al principio dudé si los había sentido de verdad. En una de sus primeras visitas como matrimonio, Valeria paseaba por mi salón, pasando el dedo por el lomo de los libros de Manuel. «¡Qué casa tan acogedora, Carmen!», dijo. Y en su boca, la palabra acogedora sonó como si quisiera decir vieja o pasada de moda. Mateo se rió. Una risa nerviosa. «Valeria solo bromea, mamá. A ella le encanta». Pero yo vi su mirada. Vi cómo sus ojos se detenían un segundo más de la cuenta en mis muebles de madera oscura, en mis cortinas de ganchillo. Y supe que no era una broma. Era una evaluación. Elegí no decir nada. ¿Qué podía decir? Era mi casa, pero ahora también era, en parte, la casa de la mujer de mi hijo. Por él, por Mateo, decidí tragarme las palabras. Empecé a construir un muro de silencio a mi alrededor, ladrillo a ladrillo, pensando que así mantendría la paz. El primer ladrillo de ese muro tuvo nombre de electrodoméstico. Fue la cafetera. Yo tenía mi vieja cafetera italiana, la de toda la vida. La que Manuel me regaló en nuestro primer aniversario. Estaba abollada por el uso, el mango un poco quemado por un despiste, pero hacía un café delicioso, con cuerpo, con alma. Un día, Valeria estaba en la cocina mientras yo preparaba el café. «Ay, Carmen, todavía usas eso», dijo, señalando mi cafetera con un gesto vago. «Con lo que tardas. Deberías modernizarte. Por tu comodidad, más que nada». Una semana después, apareció con una caja enorme. Dentro había una máquina de café moderna. Plateada, brillante, llena de luces y botones. Parecía una nave espacial. La plantó en mi encimera, ocupando el espacio donde yo solía poner el frutero. «Un regalo», anunció, sonriente. Mateo me miró, esperando que le diera las gracias. Y lo hice. Le di las gracias. Pero cada mañana, al ver aquel aparato impersonal y ruidoso, sentía como si un trozo de mi cocina, un trozo de mi vida, me hubiera sido arrebatado. Mi vieja cafetera acabó en el fondo de un armario. Me sentí culpable, como si hubiera traicionado un viejo amigo. La grieta se hizo más profunda. Aprendí que mi papel no era el de una madre, sino el de una proveedora de servicios. Servicios de cocina, sobre todo. Una vez, Valeria organizó una cena en mi casa para unos amigos suyos de Madrid. Gente importante, según ella. «Tienes que lucirte, Carmen», me dijo. «Prepara tu fabada. Esa que te sale tan bien». Pasé 2 días enteros cocinando. Remojando las fabs, preparando el compango, vigilando el fuego lento. La casa olía a gloria. Cuando llegaron sus amigos, yo estaba en la cocina, terminando de emplatar. Valeria los recibió en el salón, con uno de sus vestidos elegantes. Desde la cocina, la oí hablar. Con su voz alta y melodiosa. «Es una receta secreta de mi familia», decía, mientras yo servía la fabada que mis manos habían cocinado. «Se pasa de generación en generación. Un tesoro». Me asomé por la puerta. Vi cómo todos la felicitaban. Cómo alababan su fabada. Busqué la mirada de Mateo. Mi hijo. Él me vio. Vio que yo estaba allí, con el delantal puesto, escuchando. Y lo único que hizo fue sonreír. Sonrió a su mujer, orgulloso. Y luego apartó la vista, incómodo. Esa noche, cuando todos se fueron y yo recogía los platos sucios, entendí algo. Entendí que mi hijo había hecho una elección. Y no me había elegido a mí. Había elegido la paz. Su paz.
Una paz que se construía sobre mi cansancio y mi silencio. Y yo, por miedo a perderle del todo, por miedo a que ese hilo que nos unía se rompiera, seguí callando. Seguí cocinando. Seguí limpiando. Convirtiéndome en una sombra en mi propia casa. Me repetí a mí misma que lo hacía por él. Por mi hijo. Pero esta noche, sentada en la silla de mi marido, me di cuenta de la verdad. Quizás, al elegir el silencio, no estaba protegiendo a mi hijo. Quizás me estaba perdiendo a mí misma. El tiempo siguió su curso. Las semanas se convirtieron en meses. Yo seguía con mi vida, con mi rutina. El jardín, la compra, las llamadas de los domingos por la tarde. Por fuera, nada había cambiado. Pero por dentro, el muro de mi silencio se había vuelto más alto, más frío. Ya no era un refugio. Era una prisión. La grieta definitiva, la que hizo que todo mi mundo se tambaleara, llegó una mañana de otoño. El cielo estaba despejado, el aire olía a hojas mojadas. Decidí hacer una limpieza a fondo en la habitación de Mateo. Su habitación de cuando era un niño. Ese cuarto era mi santuario personal. El lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Allí seguían sus libros de aventuras en la estantería, su colección de minerales en una caja de madera, el póster de un futbolista que ya se había retirado. Cada vez que entraba, sentía que mi niño, el de las rodillas raspadas y la sonrisa traviesa, todavía estaba allí. Mientras quitaba el polvo de su viejo escritorio, encontré un pequeño montón de correspondencia. Cartas que habían llegado para él aquí, a mi casa, y que yo guardaba para dárselas en su próxima visita. Eran facturas de teléfono, publicidad del banco, cosas normales. Pero había un sobre que no encajaba. Era de un papel grueso, de color crema. No tenía remitente, solo un apartado de correos en Madrid. Y el nombre del destinatario estaba escrito en una tipografía seria, casi amenazante. Don Mateo García Fernández. Sentí una punzada de inquietud. Algo no iba bien. Mi primer impulso fue dejar la carta donde estaba. Respetar la privacidad de mi hijo. Pero mis manos no me obedecieron. Había una voz en mi interior, una alarma que llevaba 5 años sonando en voz baja y que, de repente, gritaba. Con los dedos temblorosos, le di la vuelta al sobre. En la solapa, en letra muy pequeña, leí el nombre de la empresa. Gestión de Cobros y Deudas S.A. El corazón me dio un vuelco. Deudas. Mateo era la persona más responsable que conocía. Ahorrador, prudente. Como su padre. Era imposible. No pude evitarlo. Rompí el sobre. El sonido del papel rasgándose me pareció un estruendo en el silencio de la habitación. Saqué la hoja que había dentro. Era un extracto de cuenta de una tarjeta de crédito. Una de esas tarjetas de color dorado, de las que anuncian en las revistas. Una tarjeta que yo no sabía que mi hijo tuviera. Y entonces vi la cifra. Al final de la página, en negrita. La cantidad total adeudada. Era una cifra con demasiados ceros. Una cifra que podría ahogarles. Sentí que el aire me faltaba, que las paredes de la habitación se encogían a mi alrededor. Tuve que apoyarme en el escritorio para no caerme. Debajo de la cifra, había una lista detallada de los gastos del último mes. Mis ojos recorrían las líneas sin poder creer lo que leían. Bolso de una marca francesa que no sé ni pronunciar. Zapatos con la suela roja. Fin de semana en un hotel de lujo en Marbella. Cena para 2 en un restaurante con estrellas. Y así, una línea tras otra. Una sangría de dinero que no tenían. Y junto a cada compra,
El nombre del titular de la tarjeta adicional. Valeria Fuentes. Dejé caer la carta sobre el escritorio. El papel temblaba sobre la madera. O quizás eran mis manos las que temblaban. Sentí un frío que no era el del otoño de Asturias. Era un frío que me nacía desde dentro, desde el fondo del alma. Era el frío de la traición. Todo encajó. Los vestidos caros. Los viajes de los que volvían presumiendo. La necesidad constante de aparentar, de vivir una vida que no era la suya. Y mi hijo, mi Mateo, en medio de todo. ¿Lo sabía? ¿Era cómplice de todo esto? Esperé a que vinieran el fin de semana siguiente. El sábado por la mañana, encontré a Mateo solo en la cocina. Valeria todavía dormía. Era mi oportunidad. Con la carta en el bolsillo del delantal, me acerqué a él. Mateo, cariño, empecé, con la voz más tranquila que pude fingir. El otro día, limpiando tu cuarto, encontré esto. Llegó para ti. Le entregué el sobre. Él lo miró, frunció el ceño, y luego vi como una sombra de incomodidad cruzaba su rostro. No lo abrió. Ah, sí. Esto, dijo, metiéndoselo en el bolsillo del pantalón. No es nada, mamá. Pero, hijo, es de una empresa de cobros. Valeria dice que es correo basura, me interrumpió, sin mirarme a los ojos. Publicidad engañosa. Intentan estafar a la gente, ya sabes. No te preocupes. Se sirvió un café de la máquina plateada y salió de la cocina, dejando la conversación zanjada. Dejándome a mí sola con mis miedos y con la certeza de que él no quería ver. De que había elegido, una vez más, la versión cómoda de la historia. La versión de Valeria. Puse la carta sobre la mesa, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Mi hijo estaba siendo engañado, y yo era la única que sabía la verdad. El silencio ya no era una opción. En ese momento, supe que tenía que hacer algo, por muy difícil que fuera. Si usted, que me escucha, estuviera en mi situación, ¿qué habría hecho? Me gustaría mucho leer sus pensamientos. Por favor, comparta su opinión en los comentarios. De verdad, me gustaría saberlo. Pasaron varios días. Días largos y grises. La carta de cobros parecía haberme quemado un agujero en el bolsillo del delantal. La sacaba por las noches, cuando la casa estaba en silencio, y la miraba bajo la luz de la lámpara de la cocina. Los números no cambiaban. La verdad no cambiaba. Mi hijo seguía negándose a verla. Comprendí que enfrentarme a Mateo no serviría de nada. Él estaba atrapado en la tela de araña de Valeria, y no era yo quien podía sacarle de ahí. Si intentaba forzarle, solo conseguiría que se alejara más. Tenía que encontrar otra manera. Una manera más inteligente. Entonces pensé en Beatriz. Beatriz, la prima de Valeria. La contable de Bilbao. De todas las personas de la familia de Valeria que había conocido, Beatriz era la única que me parecía tener los pies en la tierra. Era una mujer seria, directa. No se dejaba impresionar por los vestidos caros ni por las historias de éxito exageradas. Recordaba que en una comida familiar, mientras Valeria hablaba sin parar de un viaje a París, Beatriz la había interrumpido con una pregunta sencilla. ¿Y cómo lo pagasteis, prima? Valeria se había puesto nerviosa. Había balbuceado algo sobre los bonus del trabajo de Mateo. Pero Beatriz la había mirado con unos ojos que parecían ver más allá de las palabras. Sí. Beatriz era mi única esperanza. Me costó 2 días reunir el valor para llamarla. Tenía su número en la agenda del teléfono, guardado desde la boda. Di vueltas por la casa,
con el teléfono en la mano, ensayando lo que iba a decir. No podía sonar desesperada. Tampoco acusadora. Tenía que ser una suegra preocupada. Una mujer mayor que no entiende de finanzas modernas y que busca un consejo inocente. Finalmente, una tarde, mientras llovía a cántaros fuera, marqué su número. Mi corazón latía con fuerza. Dígame. La voz de Beatriz sonó profesional, un poco distante. Beatriz, hija, soy Carmen. La madre de Mateo. Hubo una pequeña pausa. Pude imaginarla en su oficina, frunciendo el ceño, sorprendida por mi llamada. Carmen. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo está? ¿Ha pasado algo? No, nada malo, tranquila, dije, intentando que mi voz sonara dulce y un poco frágil. Es que, bueno, verás, te llamo porque estoy un poco preocupada por los chicos. Y como tú entiendes tanto de números, pensé que quizás podrías darme un consejo. Claro, dígame, respondió, su tono ahora más amable, pero todavía cauteloso. Respiré hondo. Empezaba la función. Es que, el otro día encontré una carta para Mateo. Una cosa muy rara. De una empresa de esas de cobros, creo. Yo no entiendo mucho, pero me asusté un poco. ¿Una carta de cobros? ¿Estás segura? Sí, eso ponía en el sobre. Yo se la di a Mateo, claro. Y él me dijo que no me preocupara, que Valeria le había dicho que era publicidad. Correo basura, lo llamó. Dijo que era para engañar a la gente. ¿Tú crees que puede ser eso? Ahora mandan publicidad así, que parece tan de verdad. Dejé la pregunta flotando en el aire. No acusé a nadie. Solo mostré mi ignorancia de mujer mayor. Al otro lado de la línea, el silencio se alargó unos segundos. Pues, no es lo habitual, Carmen, dijo Beatriz, su voz ahora había perdido la amabilidad y sonaba seria. Muy seria. ¿Recuerda el nombre de la empresa? Ay, hija, no sé, era un nombre muy largo. Gestión de algo. Pero lo que me pareció raro es que era por una tarjeta de crédito. Una dorada. Yo no sabía que Mateo tuviera de esas. Otro silencio, esta vez más largo. Podía casi oír los engranajes de su mente trabajando, conectando puntos. Carmen, dijo finalmente, y su tono de voz había cambiado por completo. Ahora sonaba preocupada. ¿Sabe si Valeria trabaja a jornada completa en la tienda esa de ropa? La pregunta me pilló por sorpresa, pero entendí al instante por qué la hacía. Pues, creo que no, hija. Mateo me dijo una vez que iba solo por las mañanas. ¿Por qué lo preguntas? No, por nada. Curiosidad, mintió. Pero las dos sabíamos que no era curiosidad. Escúcheme, Carmen. Haga una cosa. Deje esa carta donde estaba. No le diga nada más a Mateo. Y mucho menos a Valeria. No mencione que me ha llamado. ¿De acuerdo? Sí, claro, pero, ¿está todo bien? No lo sé. Voy a mirar un par de cosas. Déjeme investigar un poco. Esto no suena a correo basura. Para nada. Sentí una punzada de esperanza. Una muy pequeña, pero era la primera en mucho tiempo. Gracias, Beatriz. De verdad. Yo es que me preocupo mucho por ellos. Solo quiero que estén bien. Lo sé, Carmen. Lo sé, dijo, y su voz, por un instante, sonó cálida. Comprensiva. Hizo usted bien en llamar. Déjeme esto a mí. Cuando colgué el teléfono,
la lluvia había amainado. Un rayo de sol pálido se colaba por la ventana de la cocina, iluminando las motas de polvo que flotaban en el aire. Me sentí un poco menos sola. Ya no estaba luchando esta batalla en la oscuridad. Después de aquella llamada a Beatriz, las semanas que siguieron fueron extrañas. Vivía en una calma tensa, como el mar antes de una galerna. Por fuera, todo seguía igual. Hacía la compra. Cuidaba de mis plantas. Hablaba con Mateo por teléfono de cosas sin importancia. El tiempo. El fútbol. Pero por dentro, esperaba. De vez en cuando, mi teléfono móvil vibraba con un mensaje corto. Eran de Beatriz. No daba muchos detalles, solo pequeñas piezas de un rompecabezas que yo iba uniendo en mi cabeza con un dolor sordo. He confirmado lo de la tarjeta. Hay más de una. Me temo que sus ingresos no son los que dice que son. Estoy siguiendo un rastro de pequeños préstamos personales. Esto es más grande de lo que pensaba, Carmen. Cada mensaje era como una pequeña piedra que se añadía a la carga que llevaba sobre los hombros. La imagen que Beatriz me iba pintando era desoladora. Un mundo de deudas ocultas. De mentiras sobre su trabajo. De una vida de lujo construida sobre un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Y mi hijo, en el centro de todo, ciego. O peor aún, eligiendo no ver. El dolor más agudo era por él. Por Mateo. Me imaginaba el momento en que todo se descubriera. La humillación. La decepción. Una parte de mí, la madre que siempre seré, quería correr a protegerlo. Quería sacudirle y decirle, hijo, abre los ojos. Pero la otra parte, la mujer que había sido silenciada durante 5 años, sabía que no podía. Sabía que esta era una lección que él tenía que aprender por sí mismo. La gota que colmó el vaso llegó una tarde de principios de diciembre. Yo estaba en el salón, viendo llover por la ventana, cuando el teléfono vibró por última vez. Era el mensaje definitivo. El que lo cambió todo. Carmen, acabo de enterarme de algo importante. Valeria está organizando una gran reunión familiar en Navidad. Va a invitar a mi tío Ricardo. El plan es pedirle un préstamo muy grande. La excusa es invertir en un nuevo negocio para Mateo. Es mentira. El dinero es para tapar agujeros. Para pagar las deudas. Tienes que saberlo. Leí el mensaje 2 veces. 3 veces. Y entonces, todo tuvo sentido. La amabilidad repentina. Las llamadas más frecuentes. La insistencia en que la Navidad tenía que ser perfecta. No era por la familia. Era por el dinero. Era un plan. Una puesta en escena. Y yo, mi casa, mi comida, mi trabajo, yo era el escenario. Era el decorado necesario para que la función fuera un éxito. Dejé el teléfono sobre la mesa. La rabia que esperaba sentir no llegó. La tristeza tampoco. En su lugar, sentí una calma helada. Una claridad absoluta. Como cuando, después de la tormenta, el aire queda limpio y se puede ver el horizonte a kilómetros de distancia. Entendí que llevaba 5 años esperando este momento. El momento en que la mentira fuera tan grande, tan evidente, que ya no pudiera esconderme tras mi muro de silencio. El momento en que tuviera que elegir entre mi dignidad y la paz artificial de mi hijo. Y elegí. Así que cuando Valeria entró en mi cocina ese martes, con su vestido rojo y su sonrisa falsa, yo ya lo sabía todo. Cuando me habló de sus 25 invitados, de los 3 corderos, de las fotos para Instagram, yo no oía a una nuera ilusionada. Oía a una actriz repasando su guión.
a una estafadora preparando su próximo golpe. Por eso pude mirarla a los ojos sin que me temblara el pulso. Por eso mi voz sonó tan firme cuando dije, perfecto. Por eso sentí una oleada de poder, y no de miedo, cuando añadí, porque yo no estaré aquí. No fue un arrebato. No fue una pataleta de una anciana cansada. Fue la decisión más meditada de mi vida. Fue el acto final de una transformación silenciosa. La oruga que se había estado escondiendo en su capullo de silencio y resignación, finalmente, se había convertido en mariposa. Esa noche, después de que Valeria se fuera, subí al desván. Busqué en el fondo de un viejo baúl una maleta pequeña, de las de fin de semana. La abrí sobre mi cama. Empecé a doblar ropa, con movimientos lentos y precisos. Un par de jerseys de lana. Un libro que llevaba tiempo queriendo leer. Unas botas cómodas. No iba a ir muy lejos. No necesitaba cruzar el océano para encontrar mi libertad. Había reservado una habitación en el parador de Cangas de Onís. Un lugar tranquilo, con vistas a las montañas. A menos de 1 hora en coche de mi casa. No huía. Estaba buscando un asiento en primera fila. Un palco desde el que observar cómo la obra de teatro que Valeria había montado con tanto esmero, se derrumbaba. Y esta vez, el escenario iba a estar vacío. Salí de casa a las 7 de la mañana del día siguiente. El pueblo aún dormía. El aire frío y salado del Cantábrico me recibió como una caricia fresca en la cara. Un taxi que había llamado la noche anterior me esperaba en la esquina. El conductor, un hombre mayor como yo, metió mi pequeña maleta en el maletero sin hacer preguntas. Mientras el coche se alejaba, eché un último vistazo a mi casa. A mis ventanas azules. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí pena al marcharme. Sentí alivio. El parador de Cangas de Onís era incluso más bonito de lo que recordaba de las fotos. Un antiguo monasterio de piedra, rodeado de silencio y de montañas. Mi habitación tenía un balcón que daba a un patio interior donde solo se oía el sonido de una fuente. Pedí que me subieran el desayuno. Café con leche, tostadas con mermelada de arándanos y un trozo de bizcocho casero. Me senté en el balcón, envuelta en una manta, y desayuné despacio. Muy despacio. Sin prisas. Sin nadie que me pidiera nada. Hacía años que no me sentía tan libre. Sabía que la tormenta no tardaría en desatarse. Y sabía exactamente a qué hora empezaría. A las 10:30. La hora a la que Valeria solía despertarse los fines de semana. Pero antes de irme, había hecho algunos preparativos. Pequeños actos de guerra silenciosa. La noche anterior, después de hacer la maleta, había vaciado la nevera y el congelador. Todo. Las verduras, la carne, los yogures, hasta el último cubito de hielo. Lo metí todo en cajas y se lo llevé al convento de las monjas del pueblo. Se pusieron muy contentas. Luego, desenchufé el congelador. Apagué el calentador central del agua. Y guardé bajo llave, en mi dormitorio, la vajilla buena, la de los domingos. La cubertería de plata de mi boda. Los manteles bordados que me había regalado mi madre. Si querían una Navidad de lujo para impresionar a su tío Ricardo, tendrían que empezar por comprar platos y tenedores. Mi teléfono móvil, que había dejado sobre la mesita de noche, empezó a sonar a las 10:47 exactamente. Era Mateo. Dejé que sonara hasta que se cortó. A los pocos segundos, volvió a llamar. Y otra vez. A la cuarta llamada, descolgué. Sí. Dije, con la voz más tranquila del mundo. Mamá. ¿Dónde estás? La voz de mi hijo sonaba agitada.
confundida. Acabamos de levantarnos. Hemos visto tu nota, pero, ¿por qué te has ido ya? Buenos días, Mateo. Decidí adelantar el viaje, sí. No tenía sentido esperar. Pero, mamá, es que, balbuceó. Hemos ido a la cocina a prepararnos un café, y la nevera está vacía. Sonreí para mis adentros. Ah, sí. Hice limpieza. Doné la comida para que no se estropeara. ¿Donaste la comida? Mamá, no hay nada. Ni un grano de sal. Valeria está, bueno, está llorando. ¿Dónde estás? Sentí una punzada de pena por él. Una muy pequeña. Pero se desvaneció enseguida. Estoy donde necesito estar, hijo. Tienes 32 años. Eres un hombre adulto, Mateo. Confío en que sabrás encontrar el supermercado. Hubo un silencio al otro lado. Podía oír de fondo la voz aguda de Valeria, histérica. Podía imaginarme la escena. El caos. La incredulidad. Mamá, por favor, empezó a decir, pero le corté. Disfrutad de vuestra Navidad perfecta, cariño, dije, y colgué. Inmediatamente, puse el teléfono en modo silencioso. No quería oírlo sonar. Pero sí quería ver los mensajes. Era parte de mi pequeña y merecida venganza. Y los mensajes llegaron. Uno tras otro. Primero de Mateo, suplicando. Mamá, contesta. Esto no es una broma, ¿qué le digo yo a Valeria? El agua caliente no funciona, ¿apagaste el calentador? Luego, empezaron los de Valeria. La transición de sus mensajes fue fascinante. Empezó con un intento de manipulación dulce. Carmen, sé que estás enfadada, pero por favor, vuelve. Te necesitamos. Eres la única que sabe cómo funciona todo en esa casa. Al ver que no respondía, pasó a la súplica desesperada. Por favor, dime al menos dónde guardaste los manteles buenos. Mi familia llega mañana, no puedo poner la mesa con servilletas de papel. Y finalmente, al no obtener respuesta alguna, llegó la rabia. La verdadera Valeria. ¿Cómo puedes hacernos esto? Mi tío Ricardo llega mañana, ¿lo entiendes? Estás arruinando el futuro de Mateo por un capricho de vieja egoísta. Leí ese último mensaje varias veces. Vieja egoísta. Sonreí. Apagué la pantalla del teléfono y lo dejé boca abajo sobre la mesa. Cogí mi libro. Me serví un poco más de café. El sol de la mañana empezaba a calentar las piedras del patio. La fuente seguía cantando su canción monótona y tranquilizadora. El día 23 de diciembre amaneció con un sol frío y brillante. Pasé la mañana paseando por Cangas de Onís, viendo los puestos del mercado de Navidad. Compré un poco de queso de Cabrales y una botella de sidra. Por unas horas, casi me olvidé del drama que se estaba gestando en mi casa. Casi. Regresé al parador justo después de comer. Me senté en un sillón junto a la ventana de mi habitación, con el teléfono en la mano. Sabía que la función estaba a punto de comenzar. Y no me equivoqué. A las 3:15 de la tarde, llegó el primer mensaje de Beatriz. Estamos llegando a Puerto Vela. Valeria no deja de llamar a Mateo al móvil, parece muy nerviosa. Me imaginé a mi hijo, corriendo de un lado a otro del supermercado, con una lista improvisada, intentando hacer en unas horas el trabajo de planificación que a mí me llevaba semanas. Sentí una punzada de compasión. Pero se pasó rápido. Él había permitido que esto sucediera. 20 minutos después, llegó el segundo mensaje. Ya estamos aquí. La casa está helada.
Sonreí. Claro que estaba helada. El calentador llevaba más de 24 horas apagado. A partir de ese momento, los mensajes de Beatriz se convirtieron en una crónica en directo del desastre. Yo leía cada palabra, y en mi mente, la escena se dibujaba con una claridad asombrosa. Valeria nos ha recibido. Está pálida. Nos ha dicho que has tenido que irte por una emergencia familiar gravísima. Está mintiendo fatal. Nos ha contado una historia increíble sobre un problema con una empresa de catering de lujo que la ha dejado tirada en el último minuto. Mi tío Ricardo la está mirando con una cara que da miedo. No se cree ni una palabra. Podía verlo. Podía ver a Ricardo, un hombre de negocios hecho a sí mismo, con ese olfato especial para detectar las mentiras. Podía ver a Valeria, tropezando con sus propias excusas, con la sonrisa cada vez más forzada. Acaba de preguntar por qué no hay ni un adorno de Navidad. Ni un espumillón. Valeria ha dicho que a ti te gusta un estilo minimalista. Tío Ricardo casi se ríe en su cara. Minimalista. Mi casa. La casa que yo llenaba de luces, de ramas de pino y de olor a canela cada Navidad. La ironía era deliciosa. El siguiente mensaje tardó más en llegar. Media hora. Fue el más largo. Esto se está poniendo feo, Carmen. Tío Ricardo ha dicho, bueno, ya que la comida se ha cancelado, vamos a lo importante. Y le ha pedido a Mateo que le enseñe el plan de negocio de su nueva empresa. Ese para el que Valeria le dijo que necesitaban el dinero. Mateo se ha quedado blanco. No sabe qué decir. Cerré los ojos. Pobre Mateo. Atrapado en el centro del huracán. Su lealtad ciega a su mujer le había llevado directamente a la humillación pública, delante del hombre al que más quería impresionar. Valeria está intentando desviar la conversación. Habla del tiempo, del viaje, pero mi tío no la deja escapar. Sigue insistiendo. Quiere ver números. Quiere ver un plan. La tensión se puede cortar con un cuchillo. Mateo parece que se va a desmayar. Y entonces, llegó el mensaje que lo hizo estallar todo. No he podido más. Tío Ricardo estaba presionando mucho a Mateo y Valeria ha empezado a llorar, diciendo que no entendía tanta desconfianza. Así que se lo he dicho. Le he dicho, tío, no hay ningún negocio. Deja de presionar a Mateo, que no tiene ni idea de nada. Le he enseñado los extractos de las tarjetas que investigué. Se ha hecho un silencio sepulcral. Me quedé mirando la pantalla, conteniendo la respiración. Este era el momento. El nudo de la obra. El último mensaje de Beatriz llegó 10 minutos después. Se acabó la función. Ricardo está furioso. No con Mateo, con ella. La ha llamado mentirosa y manipuladora delante de todos. Le ha dicho que se olvide de un solo euro de la familia. Los otros tíos y primos no saben dónde meterse. Valeria se ha encerrado en el baño. Mateo está sentado en el sofá, con la cabeza entre las manos. Creo que es la primera vez que la ve de verdad. Dejé el teléfono sobre la mesa, junto a la ventana. Afuera, el sol de la tarde se reflejaba en las cumbres nevadas de los picos de Europa. Un paisaje de una belleza serena, imperturbable. ¿Cómo me sentía yo por dentro? La obra de teatro había terminado. El escenario se había derrumbado. En mi casa, el mundo artificial de Valeria se estaba rompiendo en 1000 pedazos. No sentía alegría, no sentía el placer de la venganza. Solo sentía un alivio inmenso. Profundo. Por fin, la verdad tenía voz. Si usted, que me escucha, ha llegado hasta aquí, le pido un pequeño favor.
Escriba el número 1 en los comentarios, solo para que yo sepa que no estoy sola en este viaje. Su presencia, aunque silenciosa, es el mayor ánimo que puedo recibir para contarle la última parte de mi historia. La parte en la que regreso a casa para enfrentarme a las ruinas. Esa noche no dormí mucho. No por nervios, sino por una extraña sensación de paz. Era como si un peso que llevaba años oprimiéndome el pecho se hubiera levantado por fin. Al amanecer, me despertó el sonido suave de unos golpes en la puerta de mi habitación. Sabía quién era. Abrí la puerta. Allí estaba Mateo. Parecía que había envejecido 10 años en una sola noche. Tenía unas ojeras profundas, la barba de un par de días y la misma ropa arrugada del día anterior. Pero lo que más me impresionó fue su mirada. Por primera vez en mucho tiempo, me miraba directamente a los ojos. Y en ellos vi una vergüenza tan profunda, tan dolorosa, que me removió por dentro. No dijo nada. Solo se quedó allí, en el umbral, como un niño perdido. Le hice un gesto para que entrara. Se sentó en el borde de la cama, con los hombros hundidos. Yo me senté en el sillón de enfrente. El sol de la mañana entraba por la ventana, dibujando rayas de luz en el suelo de madera. El silencio entre nosotros no era incómodo. Era un silencio necesario. Un espacio para que él encontrara las palabras. He conducido toda la noche, dijo finalmente, con la voz rota. Después de que todo estallara, me fui de casa. No podía estar allí. No podía mirarla a la cara. Asentí despacio, sin decir nada. Dejándole hablar. Beatriz me lo contó todo, mamá. Todo. Me enseñó los papeles. Las tarjetas de crédito a mi nombre que yo no sabía que existían. Los préstamos. Las mentiras sobre su trabajo. Hizo una pausa, tragando saliva. Le costaba respirar. Me ha mentido en todo, mamá. En todo. El sueldo que ganaba. El dinero que gastaba. El negocio que supuestamente íbamos a montar, era todo mentira. Una mentira para sacarle el dinero a su tío. Apoyó los codos en las rodillas y se cubrió la cara con las manos. Su cuerpo se sacudía con sollozos silenciosos. Me levanté, fui al pequeño mueble bar de la habitación y le serví un vaso de agua. Se lo puse en la mano. Sus dedos estaban helados. Bebe un poco, hijo. Obedeció. Bebió un sorbo largo, como si llevara días sin probar el agua. He sido un ciego, mamá, continuó, con la voz ahogada. Un completo idiota. Y lo peor de todo, lo peor es lo que te hemos hecho a ti. Levantó la vista, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Dejé que te convirtiera en nuestra sirvienta. Dejé que se llevara el mérito de tu trabajo. Dejé que te faltara al respeto en tu propia casa. Y nunca dije nada. Nunca. Por no discutir. Por cobardía. He dejado que ella te hiciera todo eso. Y yo he sido cómplice. Lo siento, mamá. De verdad. Lo siento. Cada palabra era una confesión que llevaba años guardada. Y yo, en lugar de sentir rabia, sentí una profunda tristeza por él. Por el hombre débil en el que se había convertido. Pero también sentí una pizca de orgullo. Porque en ese momento, en su absoluta derrota, estaba siendo más hombre que nunca. Me acerqué y me senté a su lado en la cama. Le puse una mano en el hombro. Tu silencio, Mateo, dije, con la voz muy suave. Tu silencio me ha dolido más que todas sus palabras. Porque sus palabras eran las de una extraña. Pero tu silencio era el de mi hijo.
Y tu silencio le dio permiso para hacer todo lo que hizo. Él asintió, sin poder hablar, aceptando mis palabras como la verdad que eran. No sé qué hacer ahora, mamá, susurró. Mi vida, mi matrimonio, es todo una mentira. Nos quedamos así un rato, en silencio. Solo se oía el canto de los pájaros fuera. Esa es una decisión que tienes que tomar tú, hijo, le dije finalmente. Tienes que decidir qué clase de vida quieres vivir y con quién quieres vivirla. Nadie puede hacerlo por ti. Él levantó la cabeza y me miró, esperando quizás un consejo, una orden, una solución. Como cuando era pequeño. Pero yo ya no era esa madre. Pero yo, continué, mirándole fijamente, yo ya he tomado mi decisión. He decidido cómo quiero vivir el resto de mi vida. Y en esa vida no hay sitio para la falta de respeto. Mi casa, Mateo, volverá a ser un lugar de paz. De verdad. No de mentira. Será un lugar donde se me trate con el cariño y la dignidad que merezco. Me levanté. Él también se puso en pie. Quien no pueda ofrecerme eso, concluí, y mi voz no admitía réplica, no será bienvenido. Sea quien sea. Se quedó mirándome. Y vi en sus ojos que por fin lo entendía. Entendía que la mujer que tenía delante ya no era la sombra silenciosa que cocinaba en la cocina. Era su madre. Y había vuelto para reclamar su lugar. Regresamos a Puerto Vela a mediodía del día 24. El viaje en coche desde Cangas de Onís fue silencioso. Mateo conducía con la vista fija en la carretera, perdido en sus pensamientos. Yo miraba por la ventanilla el paisaje verde de Asturias, sintiendo cómo, a cada kilómetro, me acercaba no a una batalla, sino a la restauración de un orden perdido. Cuando llegamos a mi calle, vi varios coches aparcados frente a mi casa. Los coches de alquiler de la familia de Valeria. Mi corazón no se aceleró. Me sentí extrañamente en calma. Esta era mi casa. Y yo volvía a ella. Mateo aparcó detrás de los otros coches. Antes de bajar, me miró. ¿Estás segura, mamá? Más que nunca, hijo, le respondí. Abrí la puerta de casa con mi propia llave. El sonido del cerrojo al girar pareció resonar en toda la casa. Dentro, el aire estaba viciado, cargado. Olía a tensión y a pizza fría. En el recibidor había cajas de pizza apiladas y vasos de plástico usados. El caos era un reflejo del caos que habían vivido. En el salón, estaban todos. O casi todos. Parecían los supervivientes de un naufragio. Tío Ricardo estaba de pie junto a la chimenea, con el rostro serio. Beatriz, sentada en una butaca, parecía agotada. Otros primos y tíos estaban repartidos por el sofá, incómodos, sin saber qué hacer. Y en el centro de todo, sentada sola en el sofá grande, estaba Valeria. Llevaba la misma ropa que el día anterior, ahora arrugada. No llevaba maquillaje. Tenía los ojos hinchados y la mirada perdida en el suelo. Cuando entramos, levantó la vista. Al verme, su rostro no mostró sorpresa, ni rabia. Solo una infinita fatiga. Nadie dijo nada. El silencio fue absoluto. Lo primero que hice fue caminar por el salón hasta las ventanas. Eran mis ventanas. Las abrí de par en par. A pesar del frío de diciembre, dejé que el aire limpio y salado del mar entrara en la casa. Que se llevara el olor a mentiras y a pizza recalentada. Fue un acto sencillo. Un acto de purificación. Luego, me volví hacia ellos. Mi mirada se posó en cada uno, sin prisa. Fue Ricardo quien rompió el silencio. Se acercó a mí, con paso lento. Carmen,
dijo, y su voz era grave y respetuosa. En nombre de mi familia, quiero pedirle disculpas. Le debemos una disculpa muy grande. Mi sobrina nos ha engañado a todos. Pero sobre todo, le ha faltado al respeto a usted de una manera imperdonable. No contesté. Solo asentí levemente, aceptando sus palabras. Ella se enfrentará a las consecuencias de sus actos, continuó. Tendrá que devolver cada céntimo que ha pedido prestado. Y puede estar segura de que, por parte de esta familia, no volverá a recibir ningún tipo de ayuda económica. Se acabó. Miré a Valeria. Ella seguía con la vista clavada en el suelo, como si las palabras de su tío fueran piedras que la estuvieran aplastando. Por primera vez en 5 años, no tenía un plan. No tenía una excusa. No tenía nada. Estaba completamente desnuda. Luego, hablé yo. Mi voz sonó clara y tranquila en el salón silencioso. La fiesta de Navidad, dije, mirando a todos, está cancelada. Vi cómo algunos de ellos asentían, aliviados. Pero hoy es Nochebuena, continué. Esta es mi casa. Y en mi casa, la Nochebuena se celebra. Así que quien quiera quedarse, es bienvenido. Pero con una condición. Vamos a limpiar esta casa. Juntos. Y después, prepararemos una cena sencilla. Una cena basada en la verdad. No en las apariencias. Hubo un momento de duda. La propuesta era extraña. Inesperada. Entonces Beatriz se levantó. Yo me quedo, dijo, con voz firme. ¿Por dónde empezamos, Carmen? Ricardo sonrió levemente. Una sonrisa cansada pero sincera. Yo también, dijo. Poco a poco, algunos de los otros se fueron levantando. Un par de primos, una tía. No todos. Vi cómo 2 de las parejas se levantaban, cogían sus abrigos en silencio y, sin despedirse, salían por la puerta. No los juzgué. Entendía que no quisieran formar parte de aquello. Mateo, que había estado todo el tiempo en silencio junto a la puerta, se quitó la chaqueta y se remangó la camisa. Yo empezaré por la cocina, dijo, sin mirarme, pero supe que sus palabras eran para mí. Miré por última vez a Valeria. Seguía sentada en el sofá, inmóvil. Una isla de desolación en medio del movimiento que empezaba a generarse a su alrededor. No le dije nada. No hacía falta. Su castigo no era mi furia. Era mi indiferencia. Era verse sola, abandonada, mientras los demás, la gente a la que había intentado manipular, empezaban a reconstruir el orden que ella había destrozado. Trabajamos durante horas. Limpiamos. Ordenamos. No hablamos mucho. El sonido de las escobas, del agua corriendo, de los platos que Beatriz y yo sacamos del armario donde los tenía guardados, llenaba el silencio. Era un trabajo compartido, una terapia silenciosa. Mateo fregó la cocina con una energía que no le había visto en años. Ricardo se encargó de encender un fuego en la chimenea, y pronto el olor a leña quemada empezó a calentar la casa y el alma. Valeria no se movió del sofá durante la primera hora. Se quedó allí, hecha un ovillo, como si fuera invisible. Pero entonces, Beatriz se acercó a ella. No sé qué le dijo, le habló en voz muy baja. Pero vi cómo le tendía una bolsa de basura. Y Valeria, después de dudar un momento, la cogió. Se levantó, y con movimientos lentos, casi robóticos, empezó a recoger las cajas de pizza vacías. Fue un gesto pequeño. Casi insignificante. Pero fue un comienzo. Para la cena de Nochebuena no hubo corderos asados ni postres de chocolate.
No hubo lujos. Sobre la vieja mesa de madera de la cocina, puse una hogaza de pan de pueblo que había comprado en Cangas, una tabla con queso de Cabrales, unas aceitunas y unas botellas de sidra. Era todo lo que teníamos. Y fue suficiente. Nos sentamos alrededor de la mesa. Éramos pocos. Ricardo, Beatriz, Mateo, yo y Valeria, que se sentó al final, casi sin levantar la vista del plato. Brindamos. No por la Navidad perfecta que algunos habían esperado, sino por la verdad imperfecta que habíamos encontrado. Fue a mitad de la cena, en un momento de silencio, cuando Valeria habló. Su voz fue apenas un susurro. Tan bajo que casi no se oyó por encima del crepitar del fuego. Lo siento, dijo, mirando a nadie en particular. Me he equivocado. Nadie respondió. No hacían falta palabras. El reconocimiento de su error, por pequeño y tardío que fuera, flotó en el aire y alivió la última tensión que quedaba. Más tarde, cuando la cena terminó, me quedé sentada en mi sillón, junto a la chimenea. El resto se había ido retirando poco a poco a las habitaciones de invitados. Vi a Mateo entrar en la cocina. Cogió un estropajo y empezó a fregar los platos de la cena. Él, solo. Sin que nadie se lo pidiera. Y mientras le observaba, lo entendí todo. Miré a la gente que había decidido quedarse, a esta extraña y rota familia reunida por una crisis, y me di cuenta de algo. El amor de una madre no puede ser una alfombra para que los hijos se limpien los pies. Tiene que ser un faro. Un faro que les ilumine el camino, sí, pero que también tenga una luz lo suficientemente potente como para que vean dónde están los límites. Miré a Mateo, mi hijo. El hombre que ahora secaba un plato con una torpeza conmovedora, una tarea que seguramente no había hecho en años. Quizás, por fin, había aprendido la lección más importante. Que los padres envejecen. Que el cariño no es una obligación, sino un regalo que debe cuidarse. Y que la atención no es una calle de un solo sentido. Y pensé en Valeria, y en su desesperada necesidad de aparentar. En este mundo nuestro, tan lleno de pantallas y de vidas perfectas de mentira, es fácil ponerse el disfraz del éxito. Es fácil construir un escenario y olvidarse de que, tarde o temprano, la función termina. Y al final, cuando el telón cae, todos tenemos que enfrentarnos a lo que somos de verdad, en la cocina desordenada de nuestra propia vida. Y esa, quizás, era la verdadera Navidad. Una Navidad sin regalos ni lujos. Solo con la verdad. Cuando todos se fueron a dormir, me quedé un rato más junto a la ventana del salón. Afuera, en el silencio de la noche de Puerto Vela, había empezado a nevar. Copos grandes y lentos caían sobre el pueblo, cubriéndolo todo con un manto blanco y limpio. Como si la naturaleza quisiera borrar las huellas del pasado y ofrecernos a todos la oportunidad de empezar de nuevo. El futuro de Mateo y Valeria era incierto. No sabía si su matrimonio sobreviviría a esto. No sabía si ella aprendería de sus errores. Ya no era mi responsabilidad. Yo había recuperado mi casa. Había recuperado mi paz. Y lo más importante, me había recuperado a mí misma. Y aquí termina la historia de Carmen. ¿Qué le ha parecido la decisión final que tomó? ¿Habría hecho usted algo diferente en su lugar? Me encantaría conocer su perspectiva. Por favor, comparta sus pensamientos en la sección de comentarios. Leo cada una de sus palabras con mucha atención. Si esta historia le ha hecho reflexionar o le ha conmovido, no olvide dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crea que también le pueda llegar al corazón, y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse los relatos que están por venir. Le espero en la próxima historia, y quién sabe, quizás la próxima vez, sea usted quien nos la cuente.